Mis vidas, por Alberto Oriza, 19 de marzo del 2022. No sé cuándo me hice consciente de todo el pasado que poco a poco llenó mi mente adolescente, sustituyendo mi inocente vida en una sucesión de eventos, culturas, alegrías y efímeros triunfos que inevitablemente terminaban en tragedias que no logro siquiera creer que sean reales. Creo que la primera vez que tuve idea de esta rara sensación fue cuando pequeño, en una historieta infantil que se desencadenó en un tremendo berrinche, la descripción de un viajero vikingo que adornaban con un absurdo casco con cuernos fue la causa. Pues no recuerdo siquiera que en nuestras travesías usáramos cascos. Era demasiado peso en nuestros ligeros barcos como para perderlo en algo tan inútil, y menos con lo estorboso que serían esos aditamentos. ¿Quién soy? Hasta hace poco solo era un nombre más en la lista escolar, que como un buen alumno tenía un mediano desempeño, más ocupado de las trivialidades de mi edad que en mi desarrollo académico. Ahora, cuando me preguntan mi nombre, no sé si usar mi original Naru, o alguno de los cientos que brincan en mi mente al escuchar la pregunta. Lo mismo llamé Cali, Carmen, Raúl, Ame, Saúl, Tar, y cuantos más que no alcanzo a enumerar. Es como que eso del nombre fuera una etiqueta desechable que era obligado a mantener en mi mente. Asociado a cada nombre, como llave que libera recuerdos antiquísimos, viene a mi mente la corte babilónica, donde fui testigo de la coronación del mismísimo Hammurabi. O aún más atrás, a esas inacabables llanuras heladas que recorrimos por casi una vida entera, detrás del gigante mamut que solo de vez en cuando nos regalaba un débil anciano o una cría enferma, siendo esa magra carne y dura piel la medida de nuestra supervivencia. Eso nos hizo dejar en el hielo a muchos del clan que no soportaron la dura vida que enfrentamos. Yo mismo perecí en el hielo, por falta de fuerza para seguir al clan. He descubierto como fuente inagotable de risa los serios tratados de historia, que basados en chismes, normalmente de los cobardes, o de los que por muchos años y por oídas registraron los eventos, los cuales describen deformados y adicionados con detalles literarios sin sustento. He visto cómo estos intentos de reconstrucción de eventos cuentan una versión limitada de la vida, sin considerar que la historia es una mezcla de colores cuyo resultado nunca será el esperado. Parece que se esfuerzan por ocultar que la valentía es enajenación o bien estupidez glorificada, que los reinos, estados e ideologías solo son una trampa para poner a los menos favorecidos como carne de cañón, de los que en sus palacios y a muy sana distancia juegan a sacrificar a los demás para acrecentar sus fortunas. Así lo fue desde tiempos inmemoriales, cuando nos preocupábamos de los hunos que se avecinaban al recién unificado imperio, cuando Qin Shi Huangdi envió a toda nuestra unidad militar a cuidar a los prisioneros políticos que iniciaban la construcción de esas murallas distribuidas que pretendían cortar las incursiones y posibles invasiones de nuestros casi hermanos Xiongnu, que ahora bajo el mando de Atila nos atacaban frecuentemente. Me reía de la reconstrucción que un inglés a miles de años de distancia pretendía dar un tono patriótico, cuando lo que nos motivaba era el látigo y el miedo. Solo en los cortos años que viví, más de 1 millón de prisioneros, obreros y campesinos cayeron poco a poco bajo el peso de las rocas a las que sus mismos cuerpos se unían lentamente. En ese momento vino a mi mente. Por retroceder para proteger al poblado, me incorporaron como otro esclavo más. Pasé de verdugo a esclavo en menos de un respiro. No importaba las familias que salvamos, el retroceder era algo que no estaba permitido. Llevaba meses de trabajo sin parar, cuando sentí como si estuviera de nuevo en el momento, como la roca que ya había llegado a mis hombros me presionaba al suelo. El hambre, frío y cansancio habían acabado con mi fortaleza. No fue un golpe, solo mis piernas no pudieron más, y tropecé estrepitosamente. La inclinada loma no me permitió detenerme, comenzando a rodar con la roca, haciendo caer a los 2 que me seguían en la cerrada fila. Rodé por un largo rato, hasta que con un crujido, un poste detuvo mi caída, doblando en 2 mi cuerpo, el cual quedó en un ángulo raro. Cuánto sería mi agotamiento, que pese al dolor, agradecía el poder contemplar el cielo en mi difícil respirar. Los golpes del látigo del soldado que me alcanzó al momento no tenían efecto en mi ya quebrado cuerpo. Sus gritos no eran siquiera un murmullo en mi mente, que poco a poco se fue hundiendo en un mundo oscuro, una nada, un silencio total, ni siquiera como si fuera un sueño, solo la nada. Sé que mi cuerpo terminaría siendo parte del relleno de la fortaleza, que al paso de los siglos se convirtió en una larga muralla, y en alguna de sus torres está olvidado lo que quedan de mis huesos.
Como ese fin, he venido recordando cientos. Algunos dramáticos, como la lanza que me atravesó de tajo al abordar el galeón español, cuando hundido a la patente de corso de Edward Mansvelt, habíamos logrado aterrar a la Española por meses, sin que los galeones de guerra españoles pudieran contra nuestras ligeras fragatas. Aún puedo sentir la cuerda áspera, mientras con el sable saltaba de la gavia para abordar de primero el carguero. Aún recuerdo cómo me urgía pagar lo perdido en las apuestas, y ser el primero me daba un grueso de plata con que saldarla. Maldito muchacho que con una pica y casi por descuido me recibió de lleno, ensartándome como fiambre para morir al instante, al tiempo que veía cómo caía mi asesino, víctima de un arcabuz. Pero no siempre morí en violencia. El dulce canto de los riachuelos que rodeaban la larga planicie en el Valle Verde siempre será mi más dulce recuerdo. Una vida sin nada más espectacular que la satisfacción de ver crecer a mi prole, colectar y almacenar el trigo que nuestra modesta parcela brindaba. Durante el otoño ya seco, molerlo entre rocas y guardarlo para el duro invierno. El arduo trabajo de saldar pescados para los duros fríos que cubrían de blanco el horizonte, que íbamos guardando pacientemente en los profundos huecos excavados en esta dura tierra. Pero más que ello, la sucesión de mis seres amados, que me brindaron la más plácida y hasta aburrida vida, que solo tenía como educación la del trabajo, y como premio el frío cielo que me dejaba recorrer mis entonces pocas vidas a la luz de una fogata, casi extinta con un niño mamando de mi pecho. En cuántas intrigas participé, lo mismo oponiéndome a un gobernador despiadado que aconsejando a un emir en las intrigas de palacio. Como eunuco gocé de la vista de las esposas de mi amo, que me incluían en sus 1000 intrigas y problemas, hasta que quedé atrapado en la traición de una de ellas. Lo mismo fui guardián que custodio del fuego sagrado, una olvidada orden que atemorizaba al pueblo pobre y miedoso, con las amenazas a los brujos adoradores de Gaia que procuraban los pictos. Qué bajo llevábamos nuestra ambición a desaparecer toda una raza por nuestra supuesta fe, para que más tarde, sin apenas enterarnos, las legiones romanas no se extinguieran sin darnos cuenta. En otras vidas me dejaba atrapar en el nirvana, bajo las nieves perpetuas de las cimas del mundo, en mis largas telas que apenas cubrían mis raquíticas carnes, para en una vida de renunciación a lo mundano, donde todo era fortalecer mi espíritu, no sé si lo fortalecí o solo fui un enajenado más, pero igual también morí. Cuántas vidas, cuántos eventos y siempre un mismo fin. La negrura de que no importara qué pasara, todo terminaba en la nada del desprenderme de mi cuerpo, para en un instante comenzar a recordar en una nueva personalidad. La ambición, el deseo y la sed de poder, ahora ya no significan nada. Incluso he descubierto que el amor es solo un veneno que agudiza el dolor de un efímero paso en lo que llamamos vida. ¿Cuántas parejas tuve? Hombres gallardos, mujeres voluptuosas, y todos se perdieron en recuerdos. ¿Cuántas veces me topé con esos pensadores que, en su pobre secuencia de ideas, creaban las alabadas filosofías con las que se refugiaban los menos dotados en dar un paso al entendimiento real del mundo, creyendo que tenían la explicación del todo sin aceptar que sabían nada? ¿Cómo recuerdo a ese, que se decía discípulo del Nazareno, que en un mensaje de paz y amor me emborrachó del deseo de un paraíso, donde permanecer y no tener que regresar innumerables veces a recorrer en mi estrenada persona los eventos de vidas pasadas? Fue triste verlo crucificado como su pastor, pero de cabeza, mientras en una extraña mezcla se burlaban de él unos, pero los más comenzaban a seguir sus enseñanzas. A la larga, su vida dio vida a una fe que hoy abraza al mundo en 1000 interpretaciones a modo, de un mensaje muy simple y que parece no podrá la humanidad entender nunca. Amaos los unos a los otros. Qué diferente es el hoy de Meyer original. Tardé mucho. Incluso ya me había dado por vencido de saber dónde se originó esta secuencia sin fin de personalidades. Fue hasta que sentado en un campamento con pubertos como yo, ante el crepitar de una brasa al romperse el gran tronco, me vino todo de golpe. Recordé al que consideraba mi padre. Era difícil saberlo entre la poca permanencia de parejas en el clan. Un curtido hombre sin vestimenta, que a fuerza de mucho valor, había logrado robar una parte del ciervo que aquel tigre codiciaba. Esperaba que terminaran los hombres de arrancar pedazos de carne, para abalanzarme con el resto de la prole del clan a robar las migajas que pudiéramos. Incluso con suerte, lograría robar un hueso que podría chupar y roer por días. En esos helados tiempos, ya éramos víctimas de la violencia propia de los hombres. Mi madre, una hembra casi sin pelo en el cuerpo, había sido el botín cuando los belicosos nuevos habitantes recibieron la misma lección a la que nos acostumbraban en medio del invierno.
cuando los machos los acorralaron y robaron hembras, comida, utensilios, mientras nosotros descuidados dormíamos. Yo ya venía en el vientre de mi madre, y al nacer el miedo de que acabaran conmigo pasó rápido, al ser uno más de los que cada año nutrían al grupo. Más de una docena de crías en mi camada, de los cuales solo yo sobreviví. ¿Cuál fue el milagro que me dejó crecer? Tal vez sí era distinto a los demás. Lo que sí seguro, era más agresivo, y no permitía que nadie me robara un mendrugo. Me salvé de las fiebres, más de una vez escapé de un combate, y al crecer dejé de huir y enfrenté a los invasores, logrando que mis hembras por primera vez no tuvieran que buscar nuevos cubiles. Cuando el blanco comenzó a cubrir mis cabellos, la sabiduría me dio para ver a mis hijos, y tomar el control del valle. Morí lentamente, en un rincón al fondo del cubil, olvidado y feliz. En tantas vidas he conocido las pasiones humanas. He probado todos los abusos, los del cuerpo y los del alma por igual. Hubo tiempos donde mi adolorido hígado, hinchado de años de alcohol, no soportó más y me condujo a una dolorosa muerte. Como otros, donde el remordimiento por mis pecados me llevó a acabar temeroso con mi propia vida. Viví las orgías sin fin donde no importaba la piel que se me presentara. Solo era otro momento más de forzado éxtasis, donde no había práctica que ya estuviera impedida, ya fuera hombre, mujer, niños, ancianos o hasta animales. Pero también fui la víctima inocente de los abusos. Desde los soldados que en masiva brutalidad acabaron con mi feminidad a la luz de los incendios que consumían a mi pueblo, o siendo la esclava del faraón en turno que disfrutaba ver mi sufrimiento. Qué vicio humano no disfruté en las cortes egipcias, en las tropas de asalto de miles de ciudades, en los momentos de dominio del clan en los largos inviernos, que solo el placer era la medida de mi espera de hielo. El poder siempre ha sido la droga más peligrosa, más que ninguna de las que me he topado, una que inevitablemente me desconectaba de la humanidad y terminaba llevándome a un absurdo mundo de complacencias. El poder tiene muchas presentaciones, desde las más descaradas, donde ser el gobernante en turno te lo escupe a la cara, que lo mismo que el que brinda fe, que en alguna reencarnación me hizo inquisidor y verdugo de cientos, quienes bajo lo que a mi juicio era blasfemia se pagaba con cada vez más elaborados castigos. Cuando mi vida se extinguía fue cuando finalmente lo acepté. No existía la herejía, sino mi ambición de saber a todos temerosos de mis pasos y dispuestos a darme lo que quisiera con tal de mantener su vida. Ese actuar a la fecha me remordía más que cuando abusé en el nombre de la patria. La droga del poder es no solo peligrosa para el que la sustenta por su efecto intrínseco, sino que es mayor su peligro por los que la anhelan y están dispuestos a lo que sea por obtenerla. ¿Cuántas traiciones no viví y yo mismo orquesté? Vi a mi propia sangre estudiar mi muerte tras la copa envenenada, cómo apuñalé a mi propio rey que me bendijo con su confianza, pero el poder que más disfruté fue cuando en esos puertos, en el anonimato de los callejones, compraba eventos, vendía almas, intercambiaba deseos, para sin saberlo, manipular a todos, con la seguridad de que mi secreta presencia me permitía ser perenne y sigiloso, usando a los arrogantes y ambiciosos como el medio para lograr mis elaborados planes y acrecentar mi secreta fortuna. Qué efímera es la gloria del poder, que inevitablemente termina en tragedia, y no solo para los que competimos, sino para los que, confiados, ya sea por la divinidad del que lo otorga o la fuerza con la que lo arrebata, ellos terminan sufriendo los inevitables fallos. Qué inocente el que se sienta en un trono pensando que gobierna, cuando en la vida, por un mero acomodo social, solamente es una sombra de ese poder la que lo penetra, siendo destruido ese orden en los lugares más sórdidos y menos pensados. ¿Cuántas revoluciones no empezaron en una cantina, en una carreta de venta de pescados, o simplemente al paso, en una plaza, por una tontería? Muerte. Realmente no sé si tenga el mismo significado para todos. Tal vez yo soy un caso único de una extraña alquimia aún muy lejana al entendimiento. Una de esos tantos miles de cosas que nos enteramos ya muy tarde para solo ver las consecuencias, sin tener idea de por qué suceden. Así nos pasó después de ayudar a esos intrusos que nos vinieron a proponer la alianza para deshacernos del dominio de sus salvajes mexicas. Nuestros miles de guerreros, yo entre ellos, nos enfrentamos a las imponentes y hasta entonces invencibles fuerzas de Moctezuma, derrotándolos sin piedad, acabando con ellos en la tumba que se convirtió en su imponente capital. ¿Quién iba a pensar que las consecuencias serían tan dolorosas? Primero, los niños comenzaron a enfermar. Las fiebres y posteriores blástulas apestosas que llenaban su cuerpo en colores morados eran el mejor indicador de que la muerte acechaba. Al poco tiempo, no importaba si eras hombre, mujer, guerrero o sacerdote, todos caíamos por igual. Los cadáveres se acumulaban y no existía tierra excavada suficiente, ni leña que alcanzara para acabar con los muertos que esparcían sus asquerosos e insanos olores, que desperdigaban más la enfermedad. Los dioses nos dieron la espalda y castigaron.
Eso quedó claro cuando solo los originarios de esta tierra éramos los que caíamos como moscas. Con nuestros pueblos mermados y la imposición de su dios martirizado, no se requirió mucho esfuerzo para esclavizarnos con mil excusas y formas de expresarlo, pero al fin de cuentas nos convertimos en esclavos de esos peninsulares con ambición desmedida. Cuántos momentos de gloria, cuánta salvaje injusticia he visto, pero ninguna tan salvaje como la muerte del conocimiento. Aún recuerdo mis días enteros recorriendo las miles de repisas y jardines, donde acumulado, y en un esfuerzo que nunca se hubiera imaginado, la gran biblioteca que por sí misma era una ciudad. Dediqué más de 30 años como alumno, para poder ser aceptado en el exclusivo grupo de los maestros. En mi caso, nutrí mi pobre sabiduría de los grandes tratados médicos, e incluso fui iniciado en los secretos procedimientos de las operaciones y sanado del interior del cuerpo. Éramos solo 35 eruditos bajo la protección del rey, a los que brindaban alimento, alojamiento y hasta un salario para poder acrecentar el conocimiento y pasarlo a los novicios de todos los rincones. ¿Cuánto se perdió en un arranque de furia por parte de una horda de los musulmanes, bajo las órdenes de Amr ibn al-As? Es claro que no ser aceptado por el entonces califa Omar lo llenó de un irracional enojo contra este centro del conocimiento universal. Vi el trabajo de 1000 vidas, las mías, las de mis maestros y la de los que nos precedieron, elevarse en llamas para perderse en el olvido. Qué difícil ser un limitado personaje, conociendo todo lo que sé, habiendo recorrido el siglo más veces de las que quisiera imaginar. He pasado por todas las miserias, por toda la gloria, por todo el placer y por el dolor de ver a los míos muertos en mis propias manos. ¿Qué significa el pecado cuando la nada es la única consecuencia de nuestras acciones? Empecé a sospechar esta diferencia con el resto desde muy pequeño, pero al ser parte de mí, desde que tengo memoria, pensé que a todos nos sucedía lo mismo. Poco a poco fui dándome cuenta de que no tenía noción del ayer ninguno de los que nos rodeaban, y que los tutores nos brindaban solo una historieta de la que no tenían ni idea que sucedió realmente. Tal vez fue el miedo de no encajar, o soberbia, un ridículo recato para no apabullar a mis profesores con sus limitadas creencias. Querían educarme a mí, a un yo que podría no exclusivamente echar por tierra su limitada sapiencia, sino que ampliarles el conocimiento en décadas con todo lo que en mi cerebro llevaba vivido. Esta supuesta ilustración y esos reinventores del compendio del conocimiento nada más eran repetidores de lo que hicimos ya más de una vez. Piensan que con su humanismo han descubierto el hilo negro, cuando ya vimos las consecuencias de esa petulancia pseudointelectual. Ahora soy hijo de mercader, un potentado sevillano que gracias a la suerte y una buena administración de la familia han consolidado la explotación del Potosí, donde la plata llega a manos llenas y hasta la corona nos respeta. Estoy en mi primera visita a estas ancestrales tierras, en muchos sentidos parecidas a mis lejanas montañas tlaxcaltecas. Todos se han sorprendido de que en el camino no tuve problema para comunicarme con los indígenas de habla náhuatl que nos han acompañado. Tal vez a los ojos de los demás soy un muchacho, pero creo que en esta oportunidad podría encontrar un modo de rescatar a los menos contaminados indígenas para no ser explotados por mis compatriotas. He conocido a un joven caraqueño que tiene los dotes de liderazgo para impulsar una libertad duradera de este continente. Hemos convivido largo en este viaje, después de que le ayudé a conocer a todos los pensadores en la madre patria que le garantizan su apoyo. Me han recomendado que en la Ciudad de México lo relacione lo más pronto posible con una viuda de apellido Rodríguez, a la cual por cartas le han hecho llegar mis recomendaciones, y no dudo que nos reciba prontamente. Siento que este es el motivo por el que durante generaciones se me entrenaba, para ser el agua que haga navegar los acontecimientos. Ahora entiendo que no es mi papel ser el barco que los navega, y eso he procurado. Ser el jugador oculto en esta partida de ajedrez, donde por medio de Simón se dé la libertad de estos pueblos, antes que los franceses se den tiempo de apropiarse también de las Indias. Lástima que mi barco naufragó antes de alcanzar el Darién. Llevo 3 días flotando en estos despojos que apenas me permiten mantener medio cuerpo sobre la vela y los maderos. El sol ya reventó mis carnes y la sed dejó de torturarme, lo cual deja claro que no queda mucho tiempo para el fin. Otra vez un viaje a la nada, pero parto intrigado por saber qué consecuencias tienen estos juegos de cortes donde he manipulado y pagado voluntades, en la esperanza de que este tal Bolívar tenga los pantalones para iniciar el cambio. A lo largo de mi recorrido, he tenido la intención de llevar a la humanidad a la perfección, rescatar al hombre de sí mismo y en un dado momento la convicción de acabar con el cáncer que representamos como especie. Pero hoy me queda claro que solo somos una comedia, para unos dioses imaginarios que ven con risas las torpes pretensiones de estos simios. Así que me sumo a escribir la comedia,
Ahora en adelante, seré autor de la tragedia, la comedia y el drama cotidiano que tarde o temprano desembocará en la misma nada. Cerraré los ojos. Espero en un breve parpadeo ver las consecuencias de lo que produjo la pluma de mi intervención. Grabado y producido el 14 de mayo del 2022.